Hay un asunto, Danilo Clime, que me llama la atención. No puedo quitármelo de la cabeza y no sé si será un resabio antiimperialista de nuestra época de euforia. El papel de los Estados Unidos. El papel de los Estados Unidos y el hecho de que la mayor parte de estos países que están presentando esta situación son petrolíferos, tienen yacimientos de petróleo, o están en la ruta crítica del petróleo. Es decir, la zona del Oriente Medio, norte de África, pero el norte de África rico en petróleo. Egipto. El caso de Túnez, no sé qué tanto. Lo cierto es que ese elemento parece un elemento común, porque, y lo digo sobre todo por el caso de Egipto. Egipto e Israel, desde el año 1975-76, cuando se hizo el famoso encuentro de Camp Davis, o bueno, en el gobierno de Jimmy Carter, sí, que entiendo que fue por ahí, fue 76, 80 me parece. Sí, fue efectivamente, mediados de los 70. En ese periodo, Jimmy Carter pues reúne a Anwar Sadat y en aquel entonces era Menachem Begin. Lo reúnen en Campo David y bueno, durante varias semanas negocian y finalmente llegan a un acuerdo que bueno, se entendió tan provechoso en términos de lo que era romper una tensión tan difícil que había en esa zona del Medio Oriente en esa época, que incluso ambos fueron, los dos presidentes, Sadat y Begin, fueron acreedores ese año del Premio Nobel de la Paz. Pero bueno, lo cierto es que mucha gente entendió que lo que Sadat concedió en aquel momento era prácticamente una traición a las demandas que el mundo árabe había mantenido de manera un tanto consolidada frente a Israel. Le costó la vida a Anwar Sadat. Exacto, y eso provoca exactamente una reacción suicida de unos grupos y bueno, matan al presidente. Hosni Mubarak, que era, entiendo que en ese tiempo era, creo que jefe de la policía o de la inteligencia egipcia, toma el poder, pero mantiene el acuerdo con los Estados Unidos, su relación con Israel y su relación con el padrino, en este caso, de esa relación, que eran los Estados Unidos. En fin, que Mubarak era, si se quiere, una figura dentro del esquema de la política norteamericana en el Medio Oriente. Bueno, para las invasiones de Afganistán, Irán y eso, facilitó mucho muchas cosas. Efectivamente. Pero Egipto también es un país petrolero, aunque tenía otra situación, que uno diría, bueno, quizás los Estados Unidos ahí no tenían mayor interés, aunque fuera una dictadura, que por eso es que me asombra la cuestión de la aparición de ese calificativo dictatorial del régimen. Porque es que, óyeme, para la gente que está de este lado del mundo y que normalmente recibe las noticias de un país que no es tan inmediato, uno no se preocupa quizá mayormente por los detalles de lo que puede estar ocurriendo en términos de la política interna en un país como Egipto. Tú sabes a veces cómo se llama el presidente, porque sale en la prensa. Pero ya, entonces de buenas a primeras, como convertirlo, demonizarlo con el calificativo de dictador, fue algo que a mí me chocó desde que comenzó este proceso. Ahora, ¿qué ha ocurrido? También la crítica se ha concentrado mucho como en la persona, en la figura. Bueno, que se vaya Mubarak, ¿verdad? Esa era como la consigna, dicha o no, o extraída del fenómeno que estaba pasando. ¿Y la posición del presidente norteamericano? ¿Pero qué pasó? Mubarak ya se fue. Sí. Mira, yo creo que aquí hay... ¿Cambia la situación entonces de lo que puede haber sido la razón política para pedir la salida de Mubarak? Ahora, porque resulta que el ejército se ha apoderado del poder, ha pasado a tomar el control, se disolvió el parlamento,
se declaró prácticamente nula la Constitución y se habla de preparar unas elecciones para dentro de 3 meses. Mira, para nosotros, porque durante años nosotros que militamos en las izquierdas, y las izquierdas tendía por reflejo, donde quiera que había un movimiento, sí, es como la oposición, la culpa del gobierno. Sí, todo era culpa del imperialismo. Del imperialismo, sobre todo si los movimientos no eran controlados por el Partido Comunista de manera expresa, era culpa del gobierno, era culpa de los norteamericanos. Y yo pienso y de su delfín, de su aparato represivo por excelencia, la CIA. Sí, que en este caso yo creo que la CIA acaba de jugar otro papelazo grande. Yo cuando se develen algunas cosas se verá que la CIA no fue certera en ninguno de los dos casos. Y yo creo que hay que ver las cosas en otra perspectiva. Todos esos regímenes, los norteamericanos se llevaban bien con ellos, con todos. Evidentemente que ante la oleada de protesta, los norteamericanos están tratando de salvar el espacio. Evidentemente eran dictaduras y los norteamericanos no podían, no pueden comprometerse con regímenes que son obsoletos, no son prácticos, no son democráticos. Entonces, ellos tienen que salvar la cara en todo esto, porque en realidad, fíjate, las posibilidades de un cambio, del cambio que se está visorando, y es que los partidos confesionales y las mixtas empiecen a jugar un papel más destacado, ni le conviene a los Estados Unidos ni a Israel, que supongo que estarán sumamente preocupados. En el caso de Egipto... Y han mantenido una discreción muy, yo pienso que muy saludable. En el caso de Egipto, el papel de los Estados Unidos estuvo directamente vía el ejército. El ejército norteamericano... En el caso de Egipto. Sí. El ejército egipcio prácticamente es pagado. Sí, subsidiado. Sí, por él. Habla de unos 1.500 millones de dólares al año que es esencialmente en ayuda militar. Y sus cuadros fundamentales, es decir, su cuerpo de oficiales. Sí, han pasado a ser entrenados. Entrenados y orientados por el ejército norteamericano. ¿No cabe entonces la vieja pregunta de que puede haber, tú dices salvar la cara en el sentido de la democracia en esos países? Pero recuérdate que Estados Unidos siempre, el caso de Sudáfrica quizás fue uno de los más sintomáticos y contrastante, altamente contrastante, porque con excepción de Israel y Estados Unidos, ningún otro país tenía, creo que, relaciones directas con el Estado de Sudáfrica mientras mantuvo el régimen del apartheid. ¿No será defendiendo o jugando a los intereses? Mira, tú dirás, bueno, la democracia, está bien, pues la democracia es un bien, digamos que político, o una figura política que se reivindica, sobre todo en la cultura occidental, y lógicamente que Estados Unidos siempre ha figurado como el gran campeón de la defensa de la democracia a nivel mundial. Pero, ¿no será defendiendo más intereses que hay en la zona, incluyendo los petroleros? Los intereses son importantes. Yo te mencionaba fuera de cámara un libro de una persona que fue asesor de seguridad de un presidente norteamericano. Y que sigue siendo miembro del equipo bipartidista, del equipo élite de los Estados Unidos. El tablero mundial. En ese texto, Brzezinski recata viejas tesis sobre el esquema, los factores de poder mundial, y de cómo geopolíticamente la potencia que controlará la tierra de Eurasia tenía posibilidades de hacerse con el control mundial. Esas tesis fueron importantes durante la confrontación de la Guerra Fría. Desaparecida la Unión Soviética como eje de poder, el mundo está en un proceso acelerado de recomposición. De una recomposición que se está dando al calor del hecho que más interesa a los Estados Unidos, la economía. La economía, que es el factor, como decía Marx, que en última instancia tiende a explicar, es lo que está a explicar las cosas, es el factor más dinámico de este proceso. Este año se ha destacado que China
es la segunda economía más importante del mundo, superando el movimiento de Japón. Bueno, por la estructura, la cantidad de chinos. El volumen de la producción. El volumen de la producción y la expansión creciente de su mercado interno, que junto con la expansión del mercado de la India es lo que genera las presiones alimentarias que nuestro invitado Manegón te resaltaba. Todo esto es un proceso de recomposición de la estructura del equilibrio mundial, en la cual, según mi percepción, ya los Estados Unidos no están jugando solo y muchas cosas están escapando a su control. La OTAN, que durante mucho tiempo fue un factor que mantuvo en Europa y en el sudeste asiático todo el control, ya no tiene la misma beligerancia que tuvo en el periodo de Guerra Fría. Han surgido todos estos partidos confesionales y yo creo que en estos momentos, además de los intereses a los norteamericanos, lo que les interesa es que el tablero, el ajedrez, no se desequilibre tanto. Yo pienso que, fíjate tú, que una cosa, Egipto, todo el aparato armado de Egipto, y supongo que la estructura de inteligencia le debe mucho a los norteamericanos. Fíjate tú que ponen como vicepresidente en un momento, que Hosni Mubarak está jugando, a su jefe de inteligencia. Soleimán. Sí, un hombre que parece ser que es muy inteligente, y visto la situación, él decide hacer muti por el foro y dice, no, espérate, yo no puedo asumir como esto. Imagen pública, porque también se dice que tiene Parece unos juegos que pesados. sigue siendo un poder detrás del trono. El hombre es inteligente. Entonces, está esperando y está haciendo lo que un tipo habituado al juego, a las artes oscuras, porque el que dirige un aparato de inteligencia tiene que saber por lo menos algunos rudimentos de las artes oscuras, el espionaje y eso. Está haciendo, esperar hasta dónde va el proceso de transición. Ahora tenemos que hacer una transición. Bueno, ojalá. Una pausa. Y no será tan violenta como la que está ocurriendo por ahí. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos.